Bueno, ahora les voy a mostrar otro libro que acaban de mostrar en pantalla. Este libro, acá está bien mostrado. Sí, se llama La Cámpora, historia secreta de los herederos de Néstor y Cristina Kirchner. Autora Laura Di Marco, editorial sudamericana. Laura Di Marco, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Yo me lo tragué como si fuera una novela de crímenes, pero bueno, en cierto modo algunos crímenes hay, pero hay mucha gente que le está pasando eso, porque ya está agotando la segunda edición y van por la Están pensando en una tercera. Están pensando en una tercera. Sí. A mí me impresionó mucho, yo voy a decir lo que más me impresionó a mí del libro, ¿sí? ¿No? Es lo más interesante para un autor, además, ver qué repercusión tiene. A mí me impresionó lo siguiente, de algún pasaje del libro sugiere que la cámpora fue una idea de Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner desconfiaba de su generación, digámoslo rápidamente, ¿no? Es decir, Néstor no creía que lo pudieran acompañar a él y a Cristina la gente, por ejemplo, gente como Massa, una cantidad de gente que está con el movimiento, pero que no lo vio. Incluso algunos más jóvenes. Inclusive más jóvenes que él. Que él entonces dijo, no, yo tengo que conseguirme un seguimiento de la próxima generación. Y entonces empezó a buscar gente más joven. Pero a mí lo que más impresionó el libro es que aparentemente Néstor, que no fue un apasionado por los derechos humanos cuando era gobernador de Santa Cruz, era amigo de los militares, amigo de Menem, amigo de todo, era un político. Pero él vio... Un peronista típico, un caudillo. Un caudillo peronista. Y él vio una cantera, sobre todo en los jóvenes más, digamos, afectados por lo que pasó en Argentina. Por ejemplo, hijos. Los hijos desaparecidos, así como las madres y los hijos. Él se asoció a ellos porque les dio como una energía, como una especie de pasión que las otras gente más, con historias más comunes, no experimentan, ¿no? Entonces, y esos, como eran jóvenes y estaban más apasionados, le parecieron a Néstor como la materia prima para prolongar su influencia a través de las generaciones. ¿Es correcto lo que yo interpreté? Sí, en parte sí, y me parece desde la lógica de su proyecto de poder fue una elección inteligente, digamos, para la construcción del proyecto que él quería, ¿no? Que es un acopio de poder personal. Hay en el libro, cuando yo hacía la cámpora, me impresionaba la cantidad de chicos sin padres, ¿no? Por eso hay un capítulo que es orfandad, por ejemplo en el de Guado de Pedro, orfandad y kirchnerismo puro. Y yo quizá me pongo en la piel de un chico, la historia, por ejemplo, de Eduardo de Pedro, que es uno de los más cercanos a Cristina Kirchner, de los predilectos, de haber militado en Hijos. Realmente Guado de Pedro tiene una historia tremenda, ¿no? Él se convirtió en querellante de su propia causa, él estuvo secuestrado cuando tenía 2 años, 3 meses, presenció la muerte de su madre o el secuestro de su madre. ¿Qué sería para él encontrar a un padre simbólico como Néstor Kirchner y Cristina Kirchner que de pronto les abren las puertas del poder, le dan cargos, le ponen presos a los asesinos de sus padres, algo por lo cual ellos en los 90 venían militando muy fuertemente? Yo digo, digamos, estos chicos lo que digamos sienten hacia esa pareja simbólica es lealtad y el hacer cualquier cosa por ellos, ¿no? Yo no sé con Néstor, porque Néstor era muy racional, pero quizá en Cristina también los ve un poco como sus hijos. Sí, yo creo, hay una analogía con una saga familiar, ¿no? ¿Qué pasa cuando muere el padre prematuramente, un jefe político muere prematuramente? ¿Qué pasa en una familia cuando muere el jefe familiar? Bueno, la madre se empieza a rodear de estos hijos que se hacen cargo prematuramente de los negocios, de las empresas. Bueno, en este caso, un presidente muere en un momento de bandera desplegada, y estos hijos políticos que él preparaba quizá para 10 años más adelante, porque en realidad Kirchner se entretenía con sus herederos, es Cristina la que les abre definitivamente las puertas. Porque se ha producido el hecho, digamos. Porque se ha producido el hecho y porque tampoco confía en el peronismo. Y entonces cuando Eso se vio, Laura, me parece que, ¿no es cierto, Pablo? Se vio el velorio. El velorio fue como la eclosión de esa continuidad a través de la cámpora, ¿no? Claro, bueno, yo creo el libro en realidad en mí empieza con el velorio, porque lo que vos veías ahí eran
jóvenes llorando a Kirchner como si fuera un padre político. Y yo digo, bueno, acá hay algo más. Por supuesto que está la caja, el poder, todo lo que ya sabemos, pero sugería esa foto algo más, una construcción. Por ejemplo, en el caso de Guado, empezó a acercarse al kirchnerismo en el 2004. Él dice que es el primer kirchnerista porque Néstor Kirchner lo que hacía era organizar reuniones en la Casa Rosada con hijos y les decía que si sus padres vivieran, algunos de los padres él los había conocido en los 70, él había tenido una militancia muy liviana en los 70, y lo que les decía era que si sus padres vivieran, estarían con este proyecto político. Es ahí donde él empieza, como presidente débil, a tejer una alianza con estos jóvenes. Ahí está, Laura, perdón, quería... En la génesis de Néstor Kirchner, de por qué decidió hacer lo que hizo, no lo hizo ningún otro político. Veníamos de 2001, veníamos de la antipolítica, veníamos del quiebre de la política con la gente. Me parece que también era encontrar un nuevo lazo, un nuevo nexo fuerte, como ningún otro partido político o líder lo vio, me parece, tan prematuramente, ¿no? Totalmente. Reactivar de algún lado, que mejor los jóvenes, ese lazo que se había cortado absolutamente en 2001. Totalmente, yo creo que él se alimentó de los restos, muy hábilmente, vio eso, de los restos de un sistema político que había explotado. Ahí había jóvenes cuyos padres, por eso digo, hay como distintas orfandades físicas, pero también económicas. Por ejemplo, el caso del padre de Iván Hein, que había quebrado y se había exiliado. Está el chico Federico Martelli, que estuvo en la Cámpora y ahora está en otra agrupación cercana a Alicia Kirchner, que también su padre, yo me reuní con él en su momento y me contaba que su padre, bueno, había quedado desocupado, entonces habían empezado a militar en los movimientos sociales. Estaban los chicos de las universidades de los 90 que estaban en contra. Ustedes se deben acordar en este colectivo 501 que un grupo de jóvenes, incluso Clarín le dio muchísimo, hablaban con Clarín en ese momento, que después fue el eje del mal, pero Clarín incluso hasta los trataba de un modo simpático, como que eran la antipolítica. En el 99 llamaron a irse a más de 400, 500 kilómetros para no votar, porque ellos estaban en contra del neoliberalismo, en contra de, bueno, de la política tradicional. Estos jóvenes muy enojados que en el 2001 temen quedarse sin país y que su generación quede sin país, yo creo que Kirchner capitaliza ese enojo, ¿no? Capitaliza ese enojo y además después, con los años, en el 2006 también coopta chicos de la JP y de la JR, del radicalismo, que había quedado desgajado. Que Kirchner vio debajo del agua lo que los demás no vieron. Yo creo que sí, sí, en ese plano fue muy, muy hábil. Te propongo Mariano, que vayamos haciendo un quién es quién, porque Laura contribuyó mucho, con Pablo de Francesco, con Miriam Pasarello, que se construyó este quién es quién para televisión. Vamos a empezar por la cabeza de la Cámpora, Máximo Kirchner, ¿no? Allí está, los antecedentes. Nació el 16 de febrero del 77, jefe de la Cámpora. Trabaja formalmente en San Felice, Sancho y Asociados. ¿La inmobiliaria, Laura? La inmobiliaria, sí. Comenzó a estudiar periodismo, derecho, sin demasiado éxito. Oficina de los Olivos, y el dato saliente, decide qué opositores salen o no en Canal 7. ¿Cómo es eso? Bueno, vos sabés que yo en el libro trabajé con fuentes de la Cámpora, porque no todo el mundo, hay muchas internas en la Cámpora y bueno, todos sabemos que cuando hacemos periodismo político que se hace justamente, las filtraciones surgen de esas internas. De gente que por ahí está de acuerdo con algunas cosas, otras no, bueno, Máximo, ellos lo que decían es bajó una unidad de la Cámpora a Canal 7, que hace un año fue nombrado Santiago Álvarez en Canal 7, junto con un grupo de blogueros. Porque la otra vertiente eran los blogueros que defendieron en la batalla del campo el kirchnerismo, porque ellos entendían que los medios eran la nueva derecha, que estaban destituyendo a la presidenta, entonces bueno, necesitaban una fuerza mediática. Bueno, esta fuerza mediática, que fueron los blogueros K, fueron premiados con cargos, porque además los funcionarios los leían buscando nuevos talentos comunicacionales. Uno de estos talentos era Patucho, le dicen Patucho a Santiago Álvarez, que es el nuevo presidente de Telam, y era él... ¿Tuvo una comparsa? No, ese es otro, ese es Figueroa, que es el que quedó, al frente de Canal 7, sucesor de Patucho. Patucho pasó a Telam, lo han promocionado, y fue gerente de Canal 7 durante un año. Entonces Máximo lo que hacía es, podemos sacar a Rodríguez Sá hoy, y Máximo intervenía en estas decisiones, esto contado por ellos.
Después hay en el libro imágenes desopilantes, como por ejemplo censurar a los QOM, a la manifestación de los QOM, porque había sido tomada, desde la lógica de ellos, por el general mediático que es Mañeto, y les había dado en Clarín mucho espacio a los QOM, porque los QOM habían sido reprimidos por un aliado del kirchnerismo que es Gildo Insfrán. Entonces hay una imagen que es desopilante, porque los redactores de los medios estatales son periodistas como cualquiera de nosotros y tienen que padecer una organización, una agrupación política tras otra. Una orga. Sí, una orga. Sí, porque dije en tu entrevista dije orga, no horda. Después salió que yo había dicho horda, me quería morir. No, sí. Orga. Entonces, bueno, a ver... ¿Qué será peor, orga o orga? No, bueno, yo dije orga. Pero yo dije orga. Muy rigurosa, sí, no, horda es otra cosa. Entonces, bueno, tenían que pedir instrucciones. ¿Qué hacemos con los QOM, con los indígenas que además les robaron las tierras, manifiestan por eso? Los pueblos originarios. Los pueblos originarios. A los cuales el Estado le está dando FM para que se expresen. Sí, exacto, ¿no? Y los reprimieron de una manera espantosa. Bueno, cuento esto despacito, rapidito digo, ¿qué hacemos con ellos? Entonces hicieron una serie de interconsultas. No va a salir esto. ¿Cómo no va a salir esto? Quedaban azorados frente a esto. Bueno, de esta forma manejan los medios. Ahora, una pregunta más genérica, Laura. Este núcleo, acá se dice por lo menos que hay 6 o 7 mil en los puestos públicos. No son 3, no son 40. Son 6 o 7 mil. ¿Son representativos de la otra juventud? ¿Son un núcleo aislado o son la punta del témpano, que hay muchos más? ¿O te referís a la gente que, a los contratos del Estado, a los contratos de la administración pública? Digo, ¿son todos los que son? ¿O hay muchos, quizás millones de jóvenes que piensan como ellos? No, bueno, ellos tienen una militancia rentada en aerolíneas, por ejemplo, ingresaron según fuentes gremiales, bueno, hay 6 gremios en aerolíneas, ellos calculan que son 500 militantes, los que entraron por ser militantes de la Cámpora. Hay el año pasado, según cifras, investigaciones periodísticas y números que se han cruzado, entre 7.000 y 8.000 contratos nuevos en la administración pública, a los cuales el Estado le costó 650 millones de pesos por el hecho de, ser militantes de una agrupación política, ¿no? Hay cosas que esto sí me parece por ahí no tan conocido, jóvenes de la Cámpora al frente de las UDAI, que son estas viejas agencias del ANSES, que sirvieron de plataforma política fenomenal, porque de hecho muchos de ellos se convirtieron en candidatos a intendentes, que son las que dan, las computadoras, el ingreso universal por hijo, los subsidios, que no estoy diciendo que todo esto, yo estoy de acuerdo con el ingreso universal por hijo, me parece fantástico. Lo que me parece mal es que eso se utilice como un trampolín político al beneficio de un proyecto de poder propio, ¿no? Podemos seguir repasando. Después de Máximo Kirchner, Andrés el Cuervo Larroque. Ahí vamos a ver la placa. Nacido el 26 de enero del 77, mismo año que Máximo, militante en Las Villas en los 90, expresidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, hijo de padres profesionales militantes del Partido Comunista, el más cercano a Máximo, hoy diputado nacional y descrito como el más talibán de los jóvenes K. ¿Por qué? Y porque yo creo que expresa muy bien el pensamiento de Máximo, que, por ejemplo, el Cuervo Larroque fue a intervenir la oficina de Marto Llanarte, que tenía una oficina que era ejemplo en América Latina en cuanto a la transparencia y el acceso a la información pública. Una ley que la Argentina no tiene y que es muy importante para la democracia porque, permite transparentar los actos del Estado. El Cuervo Larroque va ahí interviniendo esta oficina porque Kirchner dice que de ahí sale información que los enemigos del modelo, o sea, los periodistas, utilizan para destruir el modelo. Entonces, convirtió eso en una unidad básica, porque así se los dijo a sus empleados. A partir de ahora, esto es una unidad básica. Bajó, la primera desaparecida, entre comillas, fue la página de internet que había hecho Marto Llanarte. Ella denunció prácticas autoritarias, realmente le hicieron lo que hoy podría llamarse un mobbing laboral, violencia laboral, hasta que finalmente la desalojaron y por supuesto, taponaron la información, que yo creo que la marca cultural de esta organización es el secretismo, ¿no?